por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Arriba. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Con amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. ¡Arriba! Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Gloria a Dios. Si el Señor es tu pasión, canta fuerte esta canción para Él, para su gloria. Amén. Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás, soy libre en Él. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Cristo es mi porción, el gozo de mi alma. Mi esperanza está en Él, el cielo es nuestro hogar.
decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Señor, ¿por qué no levanta un aplauso fuerte al Señor? A ti Jesús, toda gloria y majestad te pertenecen a ti, Señor. Cantamos de tu amor en esta mañana, de lo bueno que has sido para con nosotros, de cómo nos hablas a nuestras conciencias. Y no es con voz audible, sino que Dios te habla a tu conciencia. Y no te habla con voz audible, aunque también lo puede hacer, pero sobre todo te habla a tu conciencia. Por eso dice esta canción: aún antes de hablar, tu voz podía oír. Antes de respirar, has soplado aliento en mi vida. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Jesús. Antes de rezar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno
hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Gracias, Señor. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Arriba. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. Ganarlo, merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Tu inmenso amor para cada uno de nosotros, Señor. Señor, quiero darte gracias, Padre, por ese amor tuyo incondicional, Señor. Gracias, Padre, gracias, porque fue derramado en la cruz ese amor, Señor. A través de tu sangre preciosa, Señor. Ese amor fluyó, Señor, porque ese amor eres tú, Dios. Gracias porque aún estando perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados, apartados de ti, Señor, alejados de ti, Señor, en nuestra miseria, en nuestra maldad, Señor, tú aún así nos amaste, nos amabas desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, gracias por haber decidido en tu corazón, Señor, haber entregado a tu Hijo por nosotros. Gracias por habernos mostrado tan alta muestra de amor, Señor, que es entregar a tu único Hijo. Gracias, Señor, gracias, porque hoy gracias a ello estamos delante de ti. Gracias, Señor, gracias. Jesús. Oh Jesús, santo. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco.
disfrutar un momento de tu sonrisa. Vale más que un tesoro, más que una vida. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo un deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción,
sobre la muerte venció, nada me separará. Mi escudo eres,
experimentado desde el corazón, Dios mío, por lo maravilloso. No podemos contar tus maravillas, Señor, lo maravilloso que eres, Señor. Toda gloria, todo honor sea a ti por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Ahora estamos prestos para escuchar el mensaje que tengas para cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, buenos días. Que el Señor os bendiga a todos. Muchas gracias al grupo de alabanza, a Pedro, por este tiempo de bendición que creo que nos recuerda más del Señor y nos ayuda a apreciar más el corazón del Señor, ¿verdad? Si me podéis poner el PowerPoint aquí, por favor. Muy bien. Pues a la meditación de esta mañana me ha gustado ponerle el título de Creciendo en Madurez, ¿no? Llevaba unas semanas pensando en el tema de la madurez cristiana, qué es lo que significa, por qué debemos aplicarla, cómo podemos llegar a ella, muchas cosas con respecto a la madurez, ¿no? Así que cuando me pidieron que pudiera compartir un poco, pues un poco extraño, porque parece como que cada vez que tengo que predicar el Señor, semanas de antes ya me va poniendo un tema en el corazón, ¿no? Me imagino que no seré el único. Pues antes de ir al texto, que está en Hebreos 5, del 7 al capítulo 6, 3, vamos allá, Hebreos 5, 7, hasta el capítulo 6, versículo 3. Y estaba buscando algunas cosas interesantes, ¿no? Y me encontré con un ejemplo en internet de, bueno, un hombre, unos 40 años, alguien irritable, ¿no? Que no puede controlar sus emociones, alguien que no sabe cuándo callar ni cuándo hablar y que cuando habla, pues muchas veces no dice lo que tiene que decir. Alguien que siempre está buscando la gratificación gratuita e instantánea, ¿no? Podemos deducir que esa persona es alguien bastante inmadura, es una persona inmadura, pero parece ser que hay un nuevo nombre para eso, se llama trastorno de la personalidad inmadura. Ya lo han catalogado ya como enfermedad, ¿no? O trastorno. Aparece en la Organización Mundial de la Salud, en la 10ª revisión, o sea, yo me quedé un poco, no sé, choqueado, ¿no? Porque para mí la inmadurez siempre ha sido un problema que se puede superar, ¿no? Pero aquí parece que no. De hecho, tengo un caso bastante interesante, ¿no? Ahí tenéis, se llama Stanley, y él vive como un bebé. Tiene 30, 40 años, vive como un bebé. Ahí veis la sillita enorme que tiene. Yo cuando vi la sillita dije, qué poca vergüenza este hombre con lo mayor que ella está ahí, ¿no? Y lo segundo que pensé, dije, oye, pues la sillita esa es bastante práctica, yo me compraría una. Y lo que habéis reído también lo habéis pensado. Así que me chocó mucho y yo creo que este hombre de verdad sí que tiene un trastorno de personalidad inmadura, ¿no? Pero es interesante que la inmadurez no solamente se da en el mundo o en casos extremos como este, sino que también se encuentra hasta cierto punto anclado en la iglesia, ¿no? Entre nosotros los creyentes. Me metí en internet y hay una página muy interesante sobre estadísticas cristianas, se llama Barna, por si alguno de vosotros alguna vez quiere verlo. Y en una de sus encuestas, concretamente la del 7 de agosto del año pasado, pues entrevistaron a 374 pastores sobre cuáles eran los aspectos más frustrantes que ellos experimentaban en el ministerio pastoral. No sé, ¿no? Y entonces el consenso fue bastante claro. Si veis aquí, el primero, 35%, no se ve ahí bien, pero os lo explico, el 35% de los pastores dijo que el mayor problema en la iglesia para ellos era la falta de compromiso de los creyentes. Para ellos. Y el 27% dijo que el mayor problema era la falta de madurez espiritual en la iglesia. Si lo juntamos los dos, da como un 62%. Un 62% de los pastores pensaba que el mayor problema que tiene la iglesia actualmente, por lo menos en esta iglesia, ¿no? Aquí no, porque aquí todo va perfecto, relacionado con la inmadurez. Fuera la falta de compromiso o fuera la inmadurez espiritual, ¿no? Y claro, la pregunta es obvia. ¿Cómo podemos nosotros evitar esto? ¿Cómo podemos llegar a ser maduros
como cristianos. ¿Qué significa eso de ser maduro? ¿Por qué deberíamos ser maduros y cómo podemos llegar a ello? Así que vamos a nuestro pasaje, Hebreos 5, del 7 al capítulo 6, versículo 3. Y dice así: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Antes de entrar al tema, ¿no? al pasaje, me gustaría hacer un par de puntualizaciones. Primero, ¿qué significa ser maduro? Antes de hablar de madurez, tenemos primero que definir qué es eso, ¿no? ¿Qué significa ser maduro? Me gustaría que me acompañarais a Romanos 8:29, pues yo creo que este versículo lo deja muy claro y nos da una definición con la cual todos podemos estar de acuerdo. Porque hay gente que dice, no, ser maduro es venir a la iglesia todos los domingos. Bueno, es parte de la madurez cristiana, pero no es el fundamento de la madurez cristiana, ¿no? O venir al culto de oración, ¿no? Si vengo al culto de oración ya soy más maduro que los demás. Entonces, eso no es. Eso puede ser una práctica de madurez, pero no el fundamento de nuestra madurez. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y si vemos este pasaje, aquí vemos el propósito de la vida cristiana. Aquí vemos el propósito que yo como cristiano tengo que cumplir en mi vida, el plan que Dios ha designado para mí, que es que yo sea, si vemos aquí, que yo sea hecho conforme a la imagen de su Hijo, a la imagen de Cristo. Ese es el propósito. Así que cuando hoy vengo a hablar de madurez, por favor no me entendáis mal, no me quiero poner como un super ejemplo de madurez, porque no lo soy. No me considero tampoco inmaduro, pero no soy el más maduro. Todavía me queda mucho por crecer. Pero quiero presentaros a aquel que es el ejemplo perfecto, que si miramos a Él nunca nos vamos a equivocar, que es Cristo. Y si miramos a Cristo, podemos saber y podemos avanzar en nuestra vida como cristianos maduros. Con Cristo no solamente hay que admirarlo, con Cristo no solamente hay que adorarlo, que también, sino que hay que imitarlo. Como dice aquí en Efesios 5:1, ¿no? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Así que es muy importante. Imitadores de Cristo. A lo mejor alguno de vosotros ha visto alguna vez este tipo de pulserita, ¿no? Ya hay pulserita, ya hay gorra, ya hay camiseta, ¿no? What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús, no? Y me gusta pues esta pulserita, este sistema, este recordatorio me gusta mucho, ¿no? Porque es la idea de yo quiero hacer lo que Jesús haría en mi lugar. Cuando me enfado con mis padres, ¿qué es lo que haría Jesús, no? Jóvenes, ¿qué haría Jesús cuando tus padres te regañan por las malas notas? Bueno, primero Jesús sacaría buenas notas, eso para empezar, ¿no? Entonces, pero es algo muy interesante. Me gusta mucho el hecho de decir qué haría Jesús, pero al mismo tiempo a veces es un poco subjetivo, ¿no? ¿Qué haría Jesús? Pues yo pienso que haría tal, yo pienso que haría cual, ¿no? Yo pienso que haría lo otro. Así que hubo un autor cristiano que le dio un poquillo la vuelta y dijo, mejor que qué haría Jesús, es decir, qué hizo Jesús. Si vamos a la palabra, estudiamos qué es lo que hizo Cristo y vemos, sacamos principios de su vida y decimos, vale, obviamente Jesús no tenía problemas con videoconsolas.
¿no? Entonces, pero tenía problemas con otras cosas parecidas en la misma familia de tentaciones. Así que voy a sacar un principio de ahí. Y esto nos sirve mucho para ser imitadores de Cristo. Primero vamos a la palabra, estudiamos cómo es Cristo y después podemos imitarlo de manera adecuada. No solamente el qué, sino el por qué. ¿Por qué debemos ser nosotros o queremos ser más maduros, no? El primer motivo, como hemos visto en Romanos 8:29, es que Dios ha diseñado en su plan eterno que nosotros seamos cada vez más conformes a Cristo. Ese es el plan de Dios. Si alguno de vosotros alguna vez ha pensado cuál es la voluntad explícita de Dios, normalmente eso se hace cuando estás buscando novia, ¿no? O cuando estás buscando un nuevo trabajo. ¿Cuál es la voluntad explícita de Dios en mi vida? Y para eso, pues, el Señor nos da unas guías espirituales. Pero si tú quieres saber cuál es el propósito real para tu vida, todos los días de tu vida, estés soltero, estés casado, divorciado, niño, joven, adulto, es que seas como Cristo. Eso es. Punto. Esa es la voluntad explícita de Dios. Y si tú lo haces, vas a estar en el centro de la voluntad de Dios para tu vida. La segunda razón es que el mundo lo necesita. Dios dice, Cristo dice nosotros mismos que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Y alguno de vosotros puede decir, bueno, ¿cómo puedo ser la luz del mundo con toda la suciedad y todas a veces las malas cosas que tengo dentro, ¿verdad? Pues primero, podemos ser la luz del mundo dejando que Cristo nos transforme. Dejando que la luz del universo nos transforme a nosotros, nos cambie y así podamos ser una luz para los demás en realidad. Y el mundo lo necesita porque Cristo murió por ellos. Cristo murió por todos nosotros, pero murió por nosotros, por los que estamos aquí y por los que están fuera también. Entonces es muy importante que recordemos que ellos van a ver nuestras obras, ellos van a ver nuestro carácter y van a decir, yo quiero eso. Yo quiero eso. Como dijo el Señor, ¿no? Que en esto verán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Más de uno de los que estáis aquí os habéis convertido porque habéis visto el amor de los cristianos entre ellos, ¿verdad? Pues eso, que el Señor nos pueda cambiar y que eso pueda ser una luz que impacte al mundo y que traiga al mundo a los pies de Cristo. Y la tercera razón, como hemos cantado toda esta mañana en respuesta al amor del Señor, ¿no? El Padre creó un plan de salvación para nosotros. Cristo llevó a cabo la parte más difícil, que era sufrir y morir por nosotros. Y el Espíritu Santo, que vive en nosotros, que nos aguanta, que permanece, que nos ayuda en nuestras luchas y nos enseña, aunque a veces nosotros no queramos escuchar, pero todo eso es una muestra de su amor. Dios nos ama, la Trinidad entera nos ama locamente. Y yo creo que como cristianos podemos estar agradecidos de que Dios decide dar tanto por nosotros. No porque nos lo merezcamos, sino porque Él quiere. Es que Él quiere. Sí, como se dice por aquí, ¿no? Es de buen nacido ser agradecido. Cuando el Señor hace tanto por ti, la respuesta obvia es agradecimiento. Es agradecimiento. Así que vamos al primer punto. Caminando hacia una obediencia madura, pero, como he repetido antes, fijándonos en el ejemplo de Cristo y cómo es Cristo. Así que volvemos a Hebreos. Volvemos a Hebreos 5:7 y dice así: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El primer punto, que tiene que ver con la obediencia madura que Cristo mostró, se ve en Getsemaní, ¿verdad? Todos recordamos esta frase, esta oración de Jesús que dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, ¿no? Y esta es la oración a la que está haciendo referencia el pasaje de Hebreos. Fijaos que no se nos presenta a Jesús como alguien impasible, ¿no? Un Dios todopoderoso, perfecto, al cual las luchas y las tribulaciones no le afectan en ningún sentido. No. Aquí dice, si os fijáis en las palabras, ruegos, súplicas, clamor, lágrimas. Tela, ¿no? Tela. De hecho, quería dar un dato curioso, ¿no?
dice la palabra del Señor que Jesús sudó sangre. Jesús sudó sangre. Y muchos de vosotros sabéis que hay una enfermedad en medicina que está catalogada que se llama hematohidrosis, ¿vale? Un nombraco así grande. Pues esta hematohidrosis, básicamente lo que pasa es que en una situación de estrés extrema, los vasos sanguíneos de la piel se destruyen, la sangre entra por las glándulas sudodíparas y al final sale en forma de sudor. Y todo eso causado por un estrés extremo, ¿no? Y como dice la palabra, Jesús sudó sangre. Imaginaros el estrés, el problema, el sufrimiento que estaba atravesando Cristo en esa situación. Imaginaros lo que pasó. Y eso nos consuela porque yo muchas veces, por ejemplo, muchas veces pensaba que yo, cuando me llegaran las pruebas, tenía que estar contento. Además, incluso podemos malinterpretarlo, ¿no? Porque dice el apóstol Pablo, en las pruebas está gozoso, súper contento, ¿no? Tengo que hasta que alegrarme y reírme cuando me esté pasando algo súper malo, ¿no? Y realmente no es eso lo que está queriendo decir el Señor. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, en todas las pruebas, reconocer que Dios tiene un propósito y estás tranquilo, tened paz, que en esa prueba difícil yo estoy trabajando, yo estoy obrando y yo voy a sacar un beneficio eterno para el futuro. Eso es lo que significa ser gozoso, no estar con la sonrisa falsa todo el día, ¿no? Y dice, bien, Cristo sufrió durante la prueba. Y también dice, aunque era hijo, versículo 8, aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aquí surge una pregunta un tanto más teológica, ¿no? ¿Qué significa que Cristo aprendió si Cristo es Dios todopoderoso y omnisciente? ¿Cómo puede Dios, si lo sabe todo, cómo puede aprender, ¿no? Es una cosa que te choca cuando lees el pasaje. Pues Cristo aprendió obediencia en el sentido de que experimentó la prueba que requería su obediencia. Cristo pasó por el examen que tenía que pasar, ¿no? En estos próximos meses, Kelsey y yo estamos pensando en que sería interesante que ella hiciera un examen de inglés para poder enseñar aquí en España, ¿no? Otro, pues ya tiene uno. Entonces, claro, ella ahora mismo no tiene el título de C1, de B1, tal y cual. Pero vosotros creéis que si mi mujer, que es nativa, se pone a hacer el B1, ¿lo va a sacar bien? Es obvio, ¿no? O sea, no ha pasado por el examen aún, pero obviamente es capaz de hacerlo. Pues Cristo en ese sentido aprendió obediencia, pasó por el examen y lo pasó bien, y sacrificó, y hizo lo que tenía que hacer. Y fijaros una cosa muy interesante, Cristo era Dios mismo, bueno, es Dios mismo, para que no nos confundamos, Cristo es Dios mismo. Cristo podía haber tirado la toalla, podía haberse negado a hacer el plan del Padre y decir, mira, yo me voy a quedar en el cielo, en mi trono, que yo esto de bajar a la tierra y encima que me pegue el latigazo con lo que duele y morir. Esto voy a pasar, ¿no? Pero fijaos, si Cristo hubiera hecho eso, ¿quiénes hubieran sido los damnificados? Él no. Él estaría en su trono, él estaría bien, él estaría perfecto. Pero los damnificados hubiéramos sido nosotros. Y él aprendió obediencia porque vio que había un propósito en la obediencia. Él dijo, no, yo tengo que morir. Tengo que morir para que estas personas, a las cuales yo amo, que son rebeldes, pero que yo amo, estén conmigo y disfruten conmigo de toda la eternidad. Él tenía la autoridad y la capacidad para haberse negado a seguir adelante con el plan de salvación, pero no lo hizo. Cristo murió por nosotros. Y esa es la frase que se nos debe quedar en nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Cristo murió por mí. Y eso hace la diferencia. Y la conclusión es también obvia. Si Cristo, que era el Dios del universo, que no tenía por qué haber obedecido, pero obedeció voluntariamente y con sacrificio, ¿cuánto más nosotros que nosotros seguimos sus pisadas? ¿No? ¿Cuánto más nosotros que nosotros seguimos sus pisadas? Esto es crecer en madurez, obedecer como Cristo obedeció. Nosotros muchas veces obedecemos cuando no nos cuesta. Cuando no nos cuesta, podemos venir a una reunión o hacer alguna cosa, ¿no? Pero cuando nos cuesta,
Más cuando se trata del dinero, no vea, ¿no? Eso es complicado. Es complicado que cuando a mí me demanda algo que yo tengo que sacrificar por obedecer al Señor, que yo lo haga. Porque ahí está dando en la llaga. Y eso ahí... Pues Jesús obedeció sacrificadamente. Veamos a Cristo como nuestro ejemplo de sacrificio y de obediencia. Dice el texto también, en el versículo 9, que Él fue perfeccionado. Y claro, volvemos a una pregunta parecida, ¿no? ¿Cómo puede Jesús ser perfeccionado si supuestamente ya era perfecto? ¿Es que se podía hacer más perfecto? ¿O es que antes Jesús era pecador? Vemos en la Biblia que eso no es así, ¿no? El sentido del pasaje tiene que ver con que Jesús no es que fuera a ser más perfecto de lo que era, sino que llegó a ser algo que no era antes. Jesús en Getsemaní todavía no era el Redentor del mundo. Iba a ser el Redentor del mundo, pero todavía no había muerto. La cláusula divina para poder ser el Salvador de la humanidad era pagar por los pecados. Así que Jesús fue perfeccionado en el sentido de que pasó la prueba, aprobó la prueba y consiguió la capacitación para hacer aquello que el Padre le dijo que tenía que hacer, que era salvar el mundo. Y así Cristo nos salvó. Y me gustaría hacer algo, me gustaría comentar algo muy interesante, ¿no? Porque a veces nosotros podemos pensar en la muerte de Jesús y podemos pensar en algo como, gracias Señor porque soportaste los clavos por mí. Gracias Señor porque soportaste las burlas de los fariseos por mí, los insultos de los guardias. Gracias Señor porque soportaste la cruz, los clavos. Gracias Señor porque soportaste la soledad. Y eso está bien, eso fue parte de la pasión de Cristo. Pero la parte más importante, donde Jesús más sufrió, no fue por los clavos de los romanos. ¿Sabéis? Hay gente en la historia, no sé si os gusta leer libros, pero hay un libro que me gusta mucho, se llama Locos por Jesús, ¿no? Un libro de cristianos torturados a lo largo de la historia. Y en este libro se ve como muchos de los cristianos que saben que van a morir, van a la muerte contentos. Y Jesús, que se supone que debía ser el ejemplo de ellos, va a la muerte triste, cargado. Como hemos visto antes, ¿no? Con súplicas, ruegos, lágrimas, clamor. ¿Cuál era la diferencia entre Jesús y los cristianos? Porque los cristianos iban a morir, pero Jesús no iba solamente a morir. Jesús iba a soportar la ira del Padre por nosotros. Nuestro pecado delante del Padre demandaba y demanda un castigo. Por eso la copa que vemos que Jesús quería, le dijo al Padre, pasa de mí esta copa si es posible, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa copa no era tanto la muerte física como la ira de Dios que iba a ser derramada completamente sobre Cristo. Y eso es lo que hace que nosotros hoy podamos ser salvos. El castigo de nuestros pecados delante de Dios nos da esa libertad. Y Cristo al pagar eso nos puede dar el acceso al Padre, ¿no? Y eso realmente, si lo pensamos un poco más, ¿no? ¿Qué es el infierno? ¿Qué pensáis? ¿Qué es el infierno? Es la ira de Dios, el castigo de Dios justo por nuestros pecados por toda la eternidad. Ahí en el infierno no gobierna Satanás, ¿no? Como si fuera su patio de recreo. No, en el infierno gobierna Dios. Y Dios es el soberano ahí, tanto en el cielo como en el infierno. Pues imaginaros Cristo soportando todo ese castigo que se manifiesta en el infierno y se va a manifestar después, todo ese castigo por todos los pecados de la humanidad sobre Él. A mí es que es imposible, yo no me lo puedo imaginar. Pero el ver que que Cristo no solamente murió por mí, sino se sacrificó por mí de tal manera, eso es increíble. Eso es increíble. ¿Y por qué lo hizo? Segundo punto, enfocado en una perspectiva madura. Dice el versículo 9, ¿no? Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. De nuevo, Cristo vio más allá. Cristo vio más allá del sufrimiento. Cristo vio más allá de la muerte. Y dijo, yo
quiero morir por ellos, para que ellos puedan estar conmigo. Si vamos a Isaías 53, podemos leer estas palabras. Dice, debido a la angustia de su alma, hablando del Mesías, de Cristo, debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. O como dice en otro versículo, ¿no? Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y sigue menospreciando el oprobio. Jesús menospreció el sufrimiento, no significa que no lo sufriera, pero no lo tuvo en tanto valor como el valor que nos dio a nosotros como sus futuros hijos. Y eso es lo que hizo que Cristo, es la perspectiva que Él tenía en mente, ¿no? Cuando estaba muriendo por nosotros. Muchos de vosotros conocéis la historia de Jim Elliot, ¿no? Jim Elliot, un hombre estadounidense, joven, se fue a evangelizar a una tribu no alcanzada en Ecuador. Y en el año 1956, cuando tenía 28 años, esto me chocó mucho porque yo tengo 27, así que estoy cerquita, no sé, ¿no? Pero cuando tenía 28 años, murió asesinado por los mismos a los que pretendía llevar a Cristo. Lo mataron con lanzas, le estaban llevando Biblia, venían del avión, supuestamente iba a ser un recibimiento amistoso y tal, y parece ser que la tribu de alguna manera se rebeló, no quería nuevos visitantes y los mataron. Muchos han dicho que esas vidas de esos jóvenes, porque fue Jim Elliot con sus 3 compañeros, que esas vidas fueron desperdiciadas. Eran hombres con talento, hombres inteligentes, hombres con recursos, que los dejaron todos para hablarle de Jesús a una tribu perdida en el Amazonas que a nadie le importaba. Eso decían muchos. Pero una frase muy significativa, de hecho la frase más famosa suya, dice lo siguiente: no es un tonto aquel que deja lo que no puede retener para ganar aquello que no puede perder. Voy a leerla de nuevo. No es un tonto aquel que deja lo que no puede retener, para ganar aquello que no puede perder. Este hombre lo tenía claro. Que se muriera con 28 años, que se muriera con 50, que se muriera con 80. Al pasar del tiempo, es que realmente ahora mismo estaría muerto igual. Pero en su caso, murió por llevar el evangelio a esta gente. Y en su caso, el Señor, como nos dice en su palabra, recompensa a aquellos que se sacrifican en este sentido por Él. Porque esa es la cosa. Nosotros vamos hasta aquí, nosotros muchas veces vivimos como si fuéramos a vivir eternamente, ¿no? Pero vamos a estar aquí 100 años. Si eso. ¿No? 110, 80. Yo soy hombre, así que voy a vivir menos, según las estadísticas. Entre 75 y 79 años, yo ya estaré con los gusanos. Así que es fuerte, pero es que es así. Es que es así. Es que debemos de vivir nuestra vida pensando en la eternidad. Porque 80, 90 años, ¿qué son comparados con la eternidad? Nada. Nada. No hay nada que podamos retener cuando nosotros vamos a la tumba. Ni nuestro tiempo, ni nuestro poder, ni nuestra fama, ni el sexo, ni el dinero, ni siquiera los títulos universitarios. Ahí fue donde el Señor me tocó más. Porque llegó un momento en mi vida donde estás en la universidad, ¿no? Todo el mundo está ahí y lo más importante en su vida es sacar un 10 en esa asignatura que se le atraviesa. Lo más importante es sacarse ese máster para estar preparado para ese trabajo. Lo más importante es sacarse ese doctorado porque eso te va a llevar a unas nuevas cotas de fama dentro del mundo científico. Y a mí me lo vendían muy bien. Y bueno, no es que me lo vendían muy bien, es que ellos lo vivían y es la forma en la que ellos viven, ¿no? Pero el Señor en ese tiempo puso una convicción en mi corazón, ¿no? Que obviamente es bueno formarse. Por favor, no estoy diciendo que no estudiéis, ni que no saquéis lo máximo que podéis llegar a hacer. Pero llega un momento que cuando la motivación es acumular títulos por tener más fama o por tener más reconocimiento de las personas, eso no vale. Es mejor, mucho, mucho mejor, invertir en la eternidad. Como dice, y
pasando por situaciones difíciles, ¿no? Me gusta lo que dice el apóstol Pablo. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que son temporales, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. A lo mejor, más que un título de máster, merece más la pena que vaya a evangelizarle a mi vecino, o vaya a evangelizarle o a ministrarle a alguien que está en la iglesia, que está en necesidad. Porque a esa persona me la voy a encontrar en la eternidad. Mi título de máster se va a quedar aquí. Y ya está. Y se acabó. ¿No? El tercer punto habla de desarrollando un conocimiento maduro. Dice la parte final de nuestro texto. Acerca de esto, este es el versículo 11, del 11 en adelante. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuánto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Me gustaría que viéramos algunas frases aquí que el que escribe la carta realmente le está recriminando a los oyentes, ¿no? No es una cosa muy bonita que te escriban te has hecho tardo para oír o no has querido escuchar lo que el Señor tenía para ti. Eso no es bastante bonito. Pero el autor está reflejando la realidad y diciendo eso, reflejando lo que ellos tenían en el corazón, ¿no? Llevaban mucho tiempo de cristianos, ya se habían hecho tardos para oír, sigue diciendo, que debían haber sido ya maestros. Otra cosa que comenta, si esto va, a ver, pasadme allí, por favor, Kevin, que tenían necesidad de leche, que eran niños y también que eran inexpertos. Así que imaginaros, ¿no? Si alguien dijera esto de nosotros, ¿podemos pasar, por favor? Si alguien dijera esto de nosotros, no vea, ¿no? Que te he querido, imaginaos Dios mismo diciéndonos, he querido decirte algo y no has querido escucharme, tendrías que haber sido ya un maestro, todavía tienes necesidad de leche y eres inexperto. A mí no me sentaría demasiado bien. Y creo que a muchos de vosotros, o a la mayoría de vosotros tampoco, la verdad. Pero muchas veces tenemos que enfrentar la realidad que nos dice la palabra. Es verdad que en la iglesia en toda la iglesia del mundo, no aquí, ni en toda la iglesia del mundo, hay gente que debiendo ser ya maestros, aún no lo son. Que se han hecho tardos para oír, que todavía necesitan leche y que todavía son inexpertos, ¿no? Y fijaos, en la introducción os mostré pues, las estadísticas de los pastores que dicen que la parte más frustrante de su trabajo es la falta de madurez. Y en muchos casos tiene que ver con la falta de conocimiento. Nosotros, como cristianos, no sabemos todo lo que deberíamos saber. Deberíamos crecer más. Deberíamos crecer más en conocimiento. Imaginaros, ¿no? Por un segundo. Que todas las personas en la iglesia fueran maduras. Que todos tuvieran un buen conocimiento de la palabra y supieran aplicarlo. ¿Cómo sería la iglesia? No vea, ¿no? Sería, primero, más grande, seguro. Segundo, habría, quizá, me imagino, habría más gente nueva, más gente discipulando. Así que, hermanos, si llevas 5 años en el Señor, 10 años en el Señor, 20 años en el Señor, y te consideras que todavía no has llegado a un conocimiento maduro, aún no es tarde. Anímate, ponte manos a la obra, porque sí que es verdad que el Señor a veces nos pega un palo y nos dice, oye, esto que estás haciendo no está bien, pero
también nos quiere dar la salida y decir, vamos para adelante. Ahora que lo sabes, vamos para adelante. No te hagas otra vez tardo para oír, vamos para adelante. Vamos para adelante. Es muy importante destacar, porque estamos hablando de Cristo y como nosotros imitamos a Cristo, ¿verdad? Es muy importante destacar que en este pasaje no se está poniendo a Jesús como ejemplo, pero Jesús también es nuestro ejemplo en cuanto al conocimiento. Fijaos, cuando Jesús tenía 12 años, se fue a discutir teología con los fariseos. Yo no sé quién de vosotros ha hecho eso. Yo no. Quizá a lo mejor tenía 14, pero 12 no. Y Jesús fue capaz de interpretar correctamente las Escrituras cuando se levantó para enseñar la sinagoga de Nazaret. Y seguro que habéis escuchado este pasaje, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Jesús sabía que esa escritura se le aplicaba a él, pero él tenía el conocimiento necesario para saberlo, obviamente también a través de la obra del Espíritu Santo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando Satanás le tentó a Jesús? No sé si os acordáis, pero Jesús se quitó a Satanás de en medio con 3 versículos, los 3 versículos de Deuteronomio. Pero Jesús no tenía un rollo de la Torá enorme ahí con Satanás delante y él estaba buscando los versículos. No, él se lo sabía de memoria. Él se lo sabía de memoria. Y es muy importante que nosotros podamos memorizar las Escrituras para que cuando el diablo venga de improviso, porque la gran mayoría de veces no avisa, cuando venga de improviso, nosotros podamos tener la palabra en nuestra mente y podamos decir, no, por ahí no. Porque tengo la palabra aquí, la palabra me indica qué es lo que tengo que hacer, cómo debo comportarme, qué actitud debería de tener, y así puedo evitar caer en la tentación del diablo. Otra estadística de este grupo Barna. No sé si conocéis los millennials, la generación de millennials, de los 20 años a los 35, ¿no? Así que yo pertenezco completamente a eso y desgraciadamente pertenezco a eso porque en un estudio que hicieron el 5 de febrero de este año publicaron un artículo sobre el evangelismo, ¿no? Qué era lo que pensaban las diferentes personas y generaciones sobre el evangelismo. Y es que es increíble. Pero es que dijeron que el 47% de los millennials en Estados Unidos, espero que en España no sea así, pero en Estados Unidos decían que evangelizar estaba mal. Fijaros. Ellos decían, había como el 90 y tantos %, decía, sí, Jesús es lo mejor que ha pasado en mi vida, yo quiero que todo el mundo lo experimente, pero después cuando era la hora de ponerse mano a la obra decían, no, evangelizar está mal, porque eso es juzgar la posición del otro, porque eso es que yo me ponga por encima, que yo parezca como que soy más orgulloso o cualquier cosa. Fijaros qué falta de conocimiento, qué falta de conocimiento, que la palabra es clarísima en que nosotros tenemos que hablarle a otros de Jesús. ¿Verdad? Tengo un ejemplo, no lo tengo escrito, pero creo que el Señor me lo está poniendo. Una de las mentiras modernas en España que nos estamos creyendo, ahora que está pasando todo estos meses donde la política está cambiando mucho y siendo muy diferente y todo eso, una de las mentiras que nos creemos es que la política es nuestro salvador y que la política es nuestra esperanza, ¿no? Y hay muchos cristianos que cuando pasa algo, de lo que sea, empiezan que si a tuitear, que si a Instagram, que si no sé qué, y a mí no me importa, no digo que esté mal, ¿no? Lo que veo es que en muchas ocasiones revela dónde pone la gente su esperanza, dónde pone la gente su confianza. Y muchas veces la política moderna nos vende la idea de confía en mí, porque yo soy tu Mesías. Básicamente esa es la idea. Yo voy a arreglar todos los problemas de la sociedad, problemas económicos, problemas de... Y no me estoy refiriendo a la izquierda o a la derecha, no es ese el problema. El problema es que nosotros como cristianos debemos tener el conocimiento maduro de pensar que la política no es nuestro salvador, no es nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Cuando nosotros tenemos una situación difícil, sea en Corea del Norte, sea en África o sea en los países perseguidos, nosotros vamos a Cristo.
No estoy diciendo que un cristiano no deba, pues eso, ejercer su voto y tener su papel en lo que se necesite en la comunidad. Todo eso está lícito y debemos hacerlo. Pero no pongamos nuestra esperanza en eso. Nuestra esperanza es Cristo, al fin y al cabo. Y eso viene a través de un conocimiento que es maduro. Me gustaría terminar con unas conclusiones. Vamos al final. Y estas conclusiones las he puesto en forma de como que nos imaginemos qué podría pasar si pudiéramos aplicar la madurez cristiana en nuestras vidas, ¿no? Y os la voy a leer. Imaginemos que todos en la iglesia nos tomáramos en serio nuestra tarea de ser más como Cristo. Imaginemos que empezamos a obedecer de forma radical y sacrificada, que empezamos a servir a nuestros familiares, empezamos a perdonar, empezamos a orar y a interceder por los perdidos. Imaginemos que los padres deciden ser más como Cristo y tratan a sus hijos con un amor que hasta ahora nunca le han mostrado. Imaginemos que los hijos empiezan a hacer aquello que saben que Cristo haría en una situación similar a la suya, como honrar a sus padres, ¿no? Imaginaos si quizás el ser como Cristo pudiera llevar a una restauración de un matrimonio, o de 2, o de 15, o de todos los matrimonios de la iglesia. Imaginemos que los que hasta ahora se han escondido detrás de una máscara empiezan a ser honestos, porque Cristo decía la verdad. Imaginaos que ahora los trabajadores creyentes empiezan y siguen siendo los mejores en su trabajo y los jefes cristianos son más considerados y buscan el bien del trabajador. Imaginaos que los jóvenes de 13, 14, 15 años se dan cuenta y dicen, ostras, el próximo líder de jóvenes o los próximos que vamos a llevar al grupo de jóvenes vamos a ser nosotros. Nos tenemos que preparar desde ya, con 12, 13, 14, 15 añitos. Yo espero eso de los jóvenes. Y yo se los digo, cuando yo tengo una niña o un niño y mi niño vaya a los jóvenes, yo no voy a estar ahí de pastor de jóvenes, es una tontería, tienen que ser ellos. Se tienen que levantar y tienen que madurar en ese sentido. Imaginaos que además Dios nos toca de una manera que damos más nuestro tiempo y más nuestro dinero para las misiones mundiales y para apoyar a misioneros en otros países. Imaginaos que toda la iglesia está tan hambrienta de la palabra del Señor que se apunta a cursos de estudio bíblico y están constantemente estudiando las Escrituras. Imaginaros que se convierten en un mes 500 personas o 1000 y que todas las personas que asisten a la iglesia, todos nosotros pudiéramos estar preparados para discipularlas. Imaginaos que ocurre un avivamiento de verdad debido a nuestro crecimiento en madurez. Imaginaros que ese proceso no acaba y dice, vamos a llevar el evangelio a otros lugares donde no lo han escuchado nunca. E imaginaos cuando muramos y veamos a Cristo cara a cara, imaginaos la satisfacción de Jesús. Imaginaos la satisfacción de Jesús. Cuando Él nos diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Imagínate que aquel compañero de trabajo, que ahora mismo no te cae muy bien, o aquel vecino le dedicas tiempo y esfuerzo, y en el cielo te lo encuentras. Por favor, piensa en alguien ahora mismo que tú dirías, el Señor me está poniendo carga por esta persona. Imagínate que te lo encuentras en el cielo para vivir una eternidad juntos. Imagínatelo. ¿No cambia eso toda la perspectiva? Imagínate tú mismo la satisfacción tan plena cuando ves que Cristo te aprueba, cuando ves que has podido tocar a personas para que estén en la eternidad y que tú digas, estoy contento. He llegado al final de la carrera, he peleado la batalla, como dijo Pablo. Que podamos llegar al cielo, porque cuando lleguemos al cielo no habrá oportunidad de volver aquí y decir, no, Señor, que me equivoqué y déjame, por favor, 10 años más, que ahí en 10 años, 4 me meto al seminario, 6 me hago pastor y lo flipas. No, es que no va a ser así. Llegas al cielo y es que no hay vuelta atrás. Es que no hay vuelta atrás. Pero imagínate llegar allí y decir, estoy contento. Estoy contento. He sacrificado, he luchado, he echado lágrimas, un montón, como Cristo lo ha hecho. He obedecido como Cristo, en la medida en la que pueda, porque sabemos que tenemos fallos. Pero aquí estoy.
Y le doy gracias al Señor que me ha mantenido a través del camino. Imagínatelo, imagínatelo. Espero que el Señor nos ayude a ser más maduros y que Él nos bendiga a través de su palabra. Amén.